Hola, sean todos bienvenidos a este video. Mi nombre es Dayana. Joana Cuesta. Luisa Fernanda Clemente Garcés, somos de la licenciatura en Ciencias Naturales, sexto semestre. Del curso Tradiciones y Paradigmas en Pedagogía. Hablemos un poco de Urabá. ¿Qué es Urabá? Urabá es una región muy particular de Colombia. ¿Por qué será? Porque representa un verdadero cruce de caminos entre cultura, historia y geografías. Por otro lado, se caracteriza por su diversidad cultural. Allá habitan comunidades indígenas, como los Embera y los Kuna, quienes han conservado sus lenguas, tradiciones y formas de vida, ligadas a los ríos y a la selva. También están los afrodescendientes, que llegaron tiempos de la colonia como esclavizados y que con el tiempo formaron comunidades libres, con una fuerte identidad musical, culinaria y espiritual. A esto se le suma la presencia del mulato o mestizo, fruto de una mezcla entre indígenas, africanos y europeos. Digamos que hoy son parte esencial del tejido social de la región. Además, en diferentes momentos del siglo XX llegaron campesinos migrantes de otras partes del país: Córdoba, Chocó, el Caribe y el eje cafetero, buscando trabajo en los cultivos de banano, plátano y otros productos agrícolas. Todo esto que hace que Urabá sea un territorio pluriétnico y multicultural, donde convienen y dialogan distintas tradiciones. Por otro lado, Urabá tiene una identidad histórica marcada por grandes procesos sociales y económicos. Fue un escenario de resistencia indígena frente a la conquista española, recibió a los africanos esclavizados en la colonia, vivió el auge del banano y la entrada de campañas extranjeras a principios del siglo XX, pero también sufrió la crudeza de los conflictos armados, la violencia, el desplazamiento en la Segunda Guerra del siglo pasado. Hoy, sin embargo, la región está en un proceso de reconstrucción y esperanza, con proyectos de paz, educación popular, desarrollo agrícola y turismo que buscan de una u otra manera transformar su realidad. Bueno, bienvenidos a este recorrido por la historia de Urabá, una región situada en el extremo suroccidental de la costa atlántica colombiana, donde el mar del Caribe se encuentra precisamente con la selva del Darién. Es un lugar estratégico, diría yo, diverso, lleno de historias. ¿Por qué? Porque son historias que marcaron tanto el pasado como el presente de Colombia. Entonces, aquí, en el Golfo de Urabá, en el extremo suroccidental de la costa atlántica colombiana, una región con una historia tan amplia como fascinante, pasó lo siguiente. Resulta que hace más de 10.000 años, grupos nómadas de cazadores, recolectores, que venían precisamente desde Centroamérica, llegaron al Golfo de Urabá para llegaron de paso y llegaron hacia Sudamérica. Y en ese recorrido dejaron huellas de su estancia. ¿En qué lugares? En lugares como Villa Gloria y también en la Cueva de los Murciélagos. Entonces, en la década de los 70, este sitio fue excavado por el arqueólogo Gonzalo Correa
y encontró herramientas como punta de proyectil, que eran como piedras y eran utilizadas precisamente por esos nómadas. Entonces, hasta hoy, esas son las evidencias arqueológicas más, diría yo, antiguas de las ocupaciones humanas reportadas en esta parte de Colombia. Entonces, en la historia del Golfo de Urabá, que es de casi 500 años atrás, bueno, antes de la era cristiana, este se configuró desde la región del Alto Sinú, una migración de grupos agroalfareros hacia el Golfo de Urabá. Estos pueblos son conocidos en la arqueología colombiana como, por así decirlo, como el complejo cultural Urabá Tierra Alta. Y ustedes se preguntarán por qué son llamados así. Entonces son llamados así por su patrón de asentamiento como tal. Asentamiento que se caracterizó como tal por la descentralización de sus vivencias, por cómo vivían allí. Gracias a esta forma de organización, estos grupos lograron tener una amplia distribución espacial, encontrándose evidencias arqueológicas, como lo mencionaba, de su ocupación en ambas márgenes del Golfo de Urabá. Ese patrón de asentamiento les permitió aprovechar una gran variedad de microambientes. ¿Cuáles? Bueno, está el pie de monte y las primeras colinas para la agricultura, sobre todo el cultivo del maíz y yuca. Las zonas montañosas y boscosas para la cacería y el mar, las ciénagas y ríos para la pesca, y precisamente también para la recolección de moluscos. Entonces sí, ellos aprovecharon esos recursos para subsistir. Y este modo de vida les permitió de una u otra forma ocupar ambos lados del Golfo de Urabá y dejar, sí, una huella cultural muy importante antes de la llegada de los europeos. Entonces, como hemos visto, el complejo cultural Urabá Tierra Alta se desarrolló, como contaba, siglos antes de la era cristiana y de cierta manera se extendió hasta el periodo del contacto con los españoles, cuando llegaron al Golfo de Urabá en el siglo XVI. Entonces, al comienzo del siglo XX, junto pues con la llegada de las compañías extranjeras, se trajo el cultivo del banano, que de cierta forma transformó la economía de Urabá y trajo migrantes de todos los países. Sin embargo, junto con el desarrollo económico, llegaron también conflictos sociales, las luchas laborales y más adelante la presencia de grupos armados que marcaron de forma profunda décadas de violencia en la región. Entonces, Urabá en la actualidad, hoy, Urabá es una región en constante transformación. Su economía se basa en el banano, el plátano, el cacao y la ganadería, pero también se proyecta como un lugar estratégico gracias al puerto de Urabá que abrieron. Y la finalidad de este es precisamente que busca conectar de cierta forma a Colombia con el mundo, para no estar aislado. Además, Urabá es
reconocida por su diversidad cultural, por, porque es pluriétnico, es un lugar donde conviven pueblos indígenas, etnias y comunidades afrodescendientes y colonias de distintas partes del mundo. Entonces, sí, la historia de Urabá es la historia de un territorio de encuentros. ¿Por qué digo de encuentros? Porque es de constante encuentro. Es un encuentro con continentes, entre encuentros culturales, entre proyectos de vida. Es un espacio que ha vivido momentos de lucha, momentos de resistencia, momentos de resiliencia, pero que hoy en más sigue en esa lucha. Mi compañera anteriormente decía sobre la economía del Urabá. Esto lo vamos a llamar que el Urabá es una tierra bendecida. Tenemos una tierra buena para sembrar casi de todo. Entre ellos está el plátano, el banano, yuca, arroz, cacao, palma, el maíz. Aquí uno tira una semilla y eso crece solo. Además, hay ganadería, tenemos ríos grandes, agua en cantidad, tenemos mares, peces, transportes por lanchas, también hay madera, hasta oro y minerales. Y por si fuera poco, tenemos salida al mar Caribe, lo cual es muy valioso para el comercio, para el turismo y para conectar con el mundo. Si somos tan ricos, entonces, ¿por qué hay pobreza? Bueno, aquí es donde viene la parte difícil. En realidad, el problema no es que falten riqueza, sino que esas riquezas no están bien repartidas. Por ejemplo, las grandes empresas bananeras exportan millones de cajas de banano, pero preguntémonos, ¿cuánto de eso queda en el pueblo? La respuesta es casi nada. La mayoría de esas ganancias se van para afuera, para los dueños de las empresas que viven en otras ciudades o en otros países. Aquí en el Urabá la gente trabaja duro bajo el sol, muchas horas en el campo o en fincas y aún así no nos alcanza para vivir bien. Y sumémosle a eso que el conflicto armado ha afectado muchísimo esta región. Y todo es totalmente un negocio. Cuando por fin llega un proyecto en Urabá, muchas veces no es para mejorar la vida de la comunidad como se nos hace pensar, sino esto es para beneficiar a las empresas. Pero si las cosas se hicieran bien, si se apoyara al campesino, al pescador, al comerciante local, si se invierte en la educación y en la salud, yo les aseguro que esta región sería un paraíso para vivir. Y ahora, siendo una región tan rica, pensemos un poco a dónde se va esta riqueza. Yo les voy a responder de la siguiente manera. Esta riqueza se van para las grandes empresas que no son de aquí. Entonces, muchas fincas son de multinacionales o de empresarios de otras regiones. Y aunque generan empleo, la mayoría de los trabajadores ganan muy poco. En algunos casos no tienen seguridad laboral y muchas veces ni siquiera están afiliados a la salud o a una pensión. Entonces, en otras palabras, yo simplemente podría decir que el que suda gota gorda gana lo mínimo. Y el que vive en ciudades se lleva las ganancias sin necesidad de ensuciarse las manos. Además, muchas empresas evaden impuestos o simplemente negocian beneficios con el gobierno. Entonces, la plata que debería quedarse para mejorar lo que son las escuelas, hospitales o vías, qué triste es decir que no llegan nunca. Y ahora me preguntarás, Luisa, ¿y la violencia? Pues, ¿qué les digo? A todo esto hay que sumarle algo muy grave, el conflicto armado.
Urabá ha sido una región golpeada por la guerra. Por aquí han pasado grupos armados al margen de la ley. Y todo esto ha destruido al Urabá. Muchas familias fueron desplazadas, perdieron sus tierras, sus casas, sus animales, también sus cultivos. Algunas personas no volvieron más al Urabá. Y con el miedo y las amenazas constantes, muchas comunidades simplemente dejaron de sembrar, de reunirse, hasta de enseñar. Y todo esto genera más pobreza porque un pueblo con miedo no puede organizarse ni progresar. ¿Y el Estado dónde está? El Estado, es decir, el gobierno, ha estado ausente en muchas partes del Urabá. Hay veredas donde los niños, las niñas caminan horas para llegar a una escuela en mal estado. Y sí, yo vengo de una de ellas. Hay pueblos sin centro de salud, sin alcantarillado, sin transporte público. Y muchas veces cuando llega alguna obra no es la que la comunidad necesita, no la que beneficia a una empresa o a intereses políticos. Un claro ejemplo muy real. Hacen una carretera buena para sacar mercancía al puerto, pero las trochas donde viven los campesinos siguen intransitables. Y la educación es súper importante, pero aún así la educación también ha sido olvidada. En muchas zonas rurales, los maestros hacen milagros con lo poco que tienen. No hay biblioteca, no hay tecnología, no hay una formación continua. Sin una educación digna, los niños, los jóvenes crecen con menos oportunidades. Entonces me atrevería a decir que se rompe el círculo del conocimiento, el de la crítica, de las posibilidades de soñar con algo distinto. Y ahí es donde entra lo que llamamos pobreza estructural. Una pobreza que no es solo no tener dinero, sino que te quita el acceso a lo que te permitiría salir de la pobreza. Entonces sí, Urabá es muy rico, demasiado rico, pero es una riqueza que tristemente no ha sido para todos. Las riquezas están, pero el modelo económico no las reparte bien. Las decisiones no se toman desde la comunidad, sino desde los escritorios de lo que yo llamo los poderosos. Y el Estado, en lugar de fortalecer la vida de la gente, muchas veces ha sido indiferente. Pero todo esto no significa que nosotros como campesinos, como urabaense, estamos condenados. Porque aquí, en medio de todo esto, hay comunidades que resisten, que enseñan, que luchan, hay mujeres campesinas que se organizan, los jóvenes que hacen proyectos, los maestros que siembran esperanza. Y desde ahí, como maestros, desde lo que somos, desde lo que sabemos y sentimos, es que deberíamos poder transformar esta realidad. Urabá, tierra de sol y mar, donde el ritmo late fuerte sin cesar, con historia y cultura, tejiendo tu manto, un crisol de diversidad en cada canto. En sus ríos y montañas, testigos de un pasado que late en el corazón de un pueblo apasionado, la huella del cuna y del embera, en cada rincón que se queda, un legado que perdura en la tradición y el corazón. La palma y el banano son riquezas que brotan, pero también hay problemas que en tu tierra se afrontan. La lucha por la justicia, la igualdad y la paz, un camino que se busca con cada paso que da. Urabá, tierra de contrastes, donde la naturaleza es protegida, un paraíso en la tierra que atrae sin igual. Ríos, montañas y mar, un paisaje sin fin, un tesoro que se guarda en el corazón de elegir.
Tu gente es cálida, con corazón abierto, un lugar de encuentro donde el amor es cierto. La música y la danza son parte esencial, un ritmo que late fuerte en el corazón de la región y su gente. Urabá, tierra querida, con tu belleza natural, un lugar que late fuerte en el corazón de cada uno, un poema que se canta con cada paso que se da. Esta es la tierra querida que se llama Urabá.